Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y estén listos para sumergirse en una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, 15 de enero de 2026, tenemos una primicia que está sacudiendo los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por extensión, el de muchos de ustedes que siguen de cerca a sus estrellas favoritas. Sí, como ya habrán leído en el título, la noticia de Hande y Kerem, bueno, es realmente impactante y ha sorprendido a todos. No se preocupen, aquí estamos para desglosar cada detalle, para entender qué ha pasado, cómo ha sucedido y, sobre todo, qué significa esto para el futuro de estos dos talentosos actores y para sus carreras. Si eres fanático de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta estar al día con los chismes más jugosos del mundo de la farándula, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque esto es algo que no te querrás perder. Y antes de empezar a desgranar esta noticia bomba, si aún no lo has hecho, por favor, considera suscribirte a nuestro canal. Dale al botón rojo de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles la mejor información. Bueno, vamos a lo que vinimos. La noticia es, como les decía, impactante. Han pasado cosas que nadie esperaba, rumores que flotaban en el aire, pero que nadie creía que se harían realidad tan pronto, o quizás de esta manera. Hablamos de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, reconocida por su belleza deslumbrante, su talento para la actuación y su carisma arrollador. Y de Kerem Bürsin, otro gigante de la actuación turca, conocido por su energía, su galanura y las interpretaciones que lo han catapultado a la fama internacional. Su historia juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha sido un tema de gran interés para el público. Recordemos que se conocieron durante el rodaje de la serie Senkalkam, donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente y esa química tan real que traspasaba la pantalla rápidamente cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Los rumores sobre su relación comenzaron casi de inmediato. La forma en que se miraban, las bromas que compartían en entrevistas, los comentarios cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. Y efectivamente, poco tiempo después, confirmaron su noviazgo para alegría de sus fans. Vivimos años de verlos juntos, de seguir sus pasos, de admirar la complicidad que irradiaban. Compartieron momentos muy especiales, viajes, eventos, y siempre se mostraron como una pareja sólida y enamorada. Sus seguidores los apoyaron incondicionalmente, convirtiéndose en una de las parejas de celebridades más queridas y mediáticas del panorama turco. Pero aquí es donde entra la parte impactante de la noticia de hoy. El 15 de enero de 2026, sin previo aviso, sin señales claras de que algo estuviera mal, ha surgido información que indica un giro radical en la relación de Hande y Kerem. Seamos claros, la noticia exacta es que han roto su relación. Sí, han puesto fin a su noviazgo. Esto es lo que ha sorprendido a todos. Después de tanto tiempo juntos, de haber superado juntos tantos desafíos, de haber sido el pilar uno del otro, de haberse mostrado tan unidos, la noticia de su separación ha caído como un jarro de agua fría. ¿Y cómo nos enteramos de esto? Pues, como suele suceder en estos casos, la información ha comenzado a filtrarse. No ha habido un comunicado oficial conjunto, lo que a veces añade más misterio y especulación. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja, o al menos personas que parecen tener información privilegiada, han estado compartiendo detalles con la prensa y en redes sociales. En las últimas horas, varios portales de noticias turcos y cuentas de fanáticos dedicadas a la pareja han estado publicando informaciones alarmantes. Parece que ambos han dejado de seguirse en Instagram, algo que, aunque pueda parecer un detalle menor para algunos, en el mundo de las celebridades a menudo es un fuerte indicio de problemas. Más allá de eso, se ha informado de manera extraoficial que han tomado caminos separados. Esto ha generado un torbellino de reacciones. Por un lado, están los fans que están completamente devastados y tristes por la noticia. Han invertido emocionalmente en esta pareja, los han visto crecer juntos y ahora les cuesta asimilar que su historia de amor ha llegado a su fin. En las redes sociales, los comentarios de incredulidad y pesar se multiplican. Mensajes como "no puedo creerlo, mi pareja favorita se ha separado, espero que sea solo un rumor" inundan las plataformas. Es natural, cuando uno se encariña con una pareja de famosos, su ruptura se siente como una pérdida personal para muchos.
Por otro lado, están aquellos que son más escépticos o que simplemente aceptan que en el mundo del espectáculo las relaciones son efímeras. También están los que de inmediato empiezan a especular sobre las posibles razones de la ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco turbia, porque hasta ahora no hay una explicación oficial. Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos sugieren que la presión mediática y las exigencias de sus carreras individuales, que los mantienen constantemente viajando y ocupados, habrían podido pasar factura a su relación. Otros hablan de diferencias irreconciliables, de objetivos personales que ya no concuerdan. Hay quienes incluso, y esto es puramente especulación, están sugiriendo que podrían haber surgido nuevas ilusiones o problemas internos que prefieren mantener en privado. Lo que sí es cierto es que la noticia ha tomado a muchos por sorpresa. Hande y Kerem siempre proyectaron una imagen de estabilidad y amor. Recientemente los habíamos visto juntos en eventos, compartiendo publicaciones en redes sociales que parecían indicar todo lo contrario a una ruptura. De hecho, hace apenas unas semanas, circulaban rumores de que estaban planeando dar un paso más en su relación, quizás incluso boda. Y ahora, esto. Es un cambio de guión que nadie anticipaba. Es importante recordar que al final del día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas. Y como todas las personas, sus vidas privadas tienen sus altibajos, sus desafíos y sus decisiones. Aunque los admiremos por su talento y nos encantemos con sus historias de amor en la ficción y en la vida real, debemos ser respetuosos con su privacidad y sus elecciones. No sabemos los detalles exactos, y es probable que nunca los sepamos por completo. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. Ambos son profesionales increíblemente talentosos y apasionados por su trabajo, y sin duda seguirán deleitándonos con sus actuaciones en futuros proyectos. ¿Qué significa esto para sus carreras? Pues en el corto plazo podríamos ver un aumento en la atención mediática hacia ellos individualmente. Cada uno por su lado, seguramente estarán inmersos en nuevos proyectos. Hande con su gracia y su presencia escénica, y Kerem, con su energía y carisma, tienen un futuro brillante por delante. Es posible que esta ruptura, aunque dolorosa, también les brinde una nueva libertad y enfoque para sus carreras. Quizás veamos interpretaciones más maduras, roles más desafiantes. El tiempo lo dirá. Lo que es innegable es que ambos tienen una base de fanáticos sólida que los seguirá apoyando, independientemente de su estado civil. Esta noticia nos recuerda lo efímero que puede ser todo, incluso el amor de las parejas que parecen perfectas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, del respeto mutuo y de la capacidad de adaptación en cualquier relación, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay seres humanos con sus propias batallas y emociones. Ahora, mientras esperamos cualquier tipo de confirmación o declaración oficial por parte de Hande o Kerem, lo que podemos hacer es asimilar esta noticia. Es un golpe para los que creímos en su historia de amor, pero es la vida. Y la vida continúa. Sus carreras continuarán y sus caminos, aunque ahora separados, seguramente seguirán siendo exitosos. En resumen, la noticia impactante del 15 de enero de 2026 es la confirmación, aunque extraoficial hasta ahora, de la ruptura sentimental entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que ha sorprendido a propios y extraños, dado el tiempo que llevan juntos y la imagen de solidez que proyectaban. Las redes sociales y los portales de noticias se han inundado de especulaciones y reacciones de tristeza y sorpresa. Si bien no hay una explicación oficial, la ausencia de interacción en redes y las filtraciones apuntan a un final definitivo de su relación. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que, debo admitir, no esperaba hacer con esta noticia. Ha sido un torbellino de información y emociones. Espero que esta explicación les haya sido útil para entender la magnitud de lo que ha ocurrido en el mundo del espectáculo turco hoy. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Sé que esta noticia puede ser decepcionante para muchos, y es completamente válido sentirse así. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Qué opinan de las posibles razones de la ruptura? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Hande y Kerem? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y me ayuda a crear contenido que realmente les interese.
Y si han disfrutado de este vídeo, aunque la noticia sea agridulce, por favor, no olviden darle a asterisco me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también son fans de Andy y Ker. O simplemente les gusta estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, esperemos, noticias un poco más alegres. Hasta la próxima.